Bienvenidos a Como una Luz. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Yo soy Emma, para los que no me conocen. No, yo soy Emma. Ay, Yo soy Emma y tú eres Monet. te la vayas. ¿Por qué no pones atención a lo que estás diciendo? Ay, esa niña. Todavía te tengo que enseñar cómo te llamas, Monetita. Oye, en la semana pasada estuvimos hablando de que el pedir perdón es muy importante. Sí. Es muy importante para el crecimiento propio y para, si quieres tú llevar una vida moralmente, espiritualmente y cerca de lo que Dios estipula para el hombre, tienes que aprender a pedir perdón. Así es. Y cómo es muy necesario para tu libertad y tu plenitud. Como persona. Exacto. Cómo es tan importante perdonar. Perdona. O sea, imagínate que estás así, tienes una herida así gigante. No estás tan risueña cuando tienes una herida gigante. Y que le pasa el airecito, cualquier airecito, y híjole, te arde. Sí, porque no minimizamos que sí hay heridas muy grandes. Hay personas que han sido heridas fuertemente. Eso no lo minimizamos de ninguna manera. No, para nada. No, porque sí hay personas muy heridas, hay situaciones graves que pueden pasar a muchos, pero es necesario perdonar. Y tampoco minimizamos que para mí la herida puede ser del 1 al 10 un 10 y no ser la misma que la tuya, pero también para ti sea un 10. Así es. Sí, porque cada quien estamos y vivimos y crecimos en nuestra burbuja. Así es. Y bueno, todos tenemos, cuando te hieren o cuando te lastiman, llegan al 10. Porque si no quieres perdonar a tu ofensor es porque realmente estás sumamente agredido o lastimado. Ahora, quedamos en el podcast pasado que la principal razón para nosotros pedir perdón o perdonar es la reconciliación. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Y también hay una muy importante, el estar bien con Dios. Exacto. Eso es muy importante. Sí, porque recuerden... Porque eso es un pecado. Recuerden el no tener una relación buena con todos. Recuerden el Padre Nuestro. Perdónalos así como yo perdono a los que... Perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, es ambas. Entonces, no podemos nosotros esperar que Dios diga, ay, qué buen hijo, y que si nosotros no perdonamos. Así es. Si nosotros decidimos amargarnos, decidimos cerrarnos y decidimos que gane el enemigo. ¿Y sabes qué es bien frustrante eso? Porque tú acabas de decir algo bien importante. Decidimos encerrarnos. Muchas veces cuando no perdonamos, ponemos barrotes de una cárcel imaginarios y ahí nos quedamos, encerrados, solos. Y no solo eso, nos picamos la herida. Sí. O sea, nos victimizamos. Me dijo, y lo vemos en redes sociales, es más, lo vemos que le va bien, y es que no se lo merece, y hasta tenemos un rencor con Dios. Sí. Porque ¿por qué le está yendo bien? Un enojo, una si ira. Es una mala persona. Así es, una ira porque nosotros queremos hacer justicia. No lo digo por experiencia, obviamente. Bueno, yo no sé. Pero queremos hacer justicia por nuestra propia mano y no es así. O sea, nosotros tenemos que soltar a la persona que nos lastimó para nosotros también ser libres. Pero realmente no podemos, como dices tú, como decía yo ahorita, poner nuestros propios barrotes de cárcel, estar sola, estar angustiada, estar siempre viendo al que me ofendió, viendo para afuera, pero realmente estás encarcelado en tu amargura, en tu desilusión, en tu ya no creo en nadie, ya no creo en la vida bonita porque me hicieron, porque sí es cierto. O sea, hay gente que ha sido muy dañada y definitivamente tienen que salir a perdonar para poder ser libres de ese dolor y de esa angustia, de esa herida que se vaya sanando poco a poco. Las heridas no se sanan de la noche a la mañana.
Ahora, ¿cuál es el camino para perdonar? ¿Cuál fue tu camino o cómo tú aprendiste a perdonar? Pues mira. Hombre, a ti mejor ni te pregunto, porque tú eres, me acuerdo una vez que llegó a la casa, acaba de ir a una reunión con varias personas, no era precisamente tus amigas, era una reunión, no me acuerdo si era un estudio o algo así. Ajá. Y llega y me dice, oye, ¿qué crees? Fulanita de tal, enfrente de todas, me dijo y me sentí bien humillada. Me empezó a decir que por qué yo era así, por qué no le había regresado su libro y qué vergüenza de persona. Y yo, y mi mamá es muy difícil que se ofenda, entonces a mí se me hizo muy grave lo que había pasado porque mi mamá se había sentido muy mal y me dijo, ¿sabes qué? O sea, me acuerdo, ¿no te acuerdas tú de este evento? Sí, sí me acuerdo. Uh-huh. Me dijiste, me sentí humillada. Y me acuerdo porque me lo recordaste, pero no lo traía en mi corazón. Sí, no, obvio. Pero entonces esta es una historia que cuento mucho porque de verdad que yo me quedé en shock en la capacidad de perdonar que tiene mi mamá. El siguiente día, literalmente el siguiente día, me dice, oye, ahorita vengo hoy con fulanita, la misma persona. Y le digo, ¿por qué? La que me ofendió. Ajá, y le digo, ¿a qué vas o qué? No, nos vamos a tomar un café. Y yo, oye, pero no estabas enojada ayer con ella. ¿De qué? Me dice. Y yo, ¿cómo? O sea, por eso les digo que preguntarle a mi mamá no es tan aconsejable porque... Es que tienes que dejar ir libre, por eso yo soy tan libre. Pero cabe mencionar que tú es algo que tienes natural, o sea, que... Pues no tan natural, mira, sí lo he trabajado. No, sí, pero sí es algo que no es fácil que te ofendan. Como que tú andas en tu rollo y sí te dicen en ese momento te sientes mal, pero dejas ir muy fácil. Sí, porque yo pienso en la otra persona, digo, estará herida, estará de mal humor ahorita y por eso dijo eso. Pero pues bueno, a él se le pasará o a ella se le pasará. O sea, no lo hago propio. Digo, bueno, es cuestión de ella porque realmente así es. Cuando una persona anda herida, anda hiriendo a todos. Y si tú te involucras y tú te enganchas, pues pobre de ti. Porque realmente la herida es aquella persona. No te enganches con el herido, ni trates de ayudarla cuando está muy herida porque no vas a poder. Simplemente te vas a enganchar y te va a herir. Y por otro lado, existen las personas como yo que todo lo observamos. Es un punto que en algún punto de mi vida yo dije, estoy mal de la cabeza. O sea, porque todo lo analizo. Soy una persona súper analítica. Te analizo cómo los ojos si los abriste, si los cerraste, qué dijiste, qué no dijiste. Cosa. Mi mamá, por el contrario, es muy distraída. Entonces a veces la ofenden y ni se dan cuenta. Paso por alto muchas cosas. Sí, no, y a veces ni te das cuenta genuinamente. Sí, que a veces yo te digo, mi mamá, qué feo te habló. ¿Quién? ¿Cómo? O sea, ella de verdad. ¡Qué felicidad! Sí, ella siempre está en modo, yo voy a estar aquí por mí, por si ella dijo o no dijo, pues ni me acuerdo, ¿no? Y es algo, como te digo, es un tipo de carácter que naturalmente eres así. Obviamente, cuando son heridas más profundas, sí es un proceso, pero así como cosas que mucha gente se ofende, como yo, tú, ¿no? O sea, como que dices, bueno, pues, pobrecito. Pobre, andaba distraído, no se fijó. Sí. Para mí fue un proceso muy diferente, fue un proceso muy complicado, porque yo decía, es que yo estoy en lo correcto. O sea, ¿cómo? Porque yo siempre he sido muy así, muy que me exijo, pero también le exijo a los demás. Así es. Entonces, si no me dan el ancho que yo estoy esperando que me den, ¿cómo? ¿No? Y yo te digo muy seguido, acuérdate que tú eres Monet y yo soy Emma. Tú funcionas de una manera y yo funciono de otra. Sí. Y eso hay que respetarlo. Sí, claro. Entonces, en medio de todo esto hay muchas cosas, pero ¿cómo llegas? O sea, yo, por ejemplo, que me fijo en todo, ¿cómo llego a perdonar? Y claro que desde ahorita les digo, es un proceso de años. Así es. Ahorita, es más, yo creo que ahorita tengo áreas ciegas en ese punto que en un año voy a decir, no me había dado cuenta. Sí. Porque así me pasa, o sea, me ha pasado, ha transicionado el poder yo perdonar. Antes perdonaba como que muy, bueno, si es algo muy intenso, lo voy a pensar y lo voy a no sé qué. Y ahorita es como que digo, bueno, ¿sabes qué? Esta persona es así, la quiero en mi vida, le tengo que aceptar y perdonar todo lo que haga. Todo el tiempo, así es. Si no la quiero en mi vida, pues nada más no me junto con ella y ya. ¿Para qué estoy yo? ¿Sabes? O sea, también es muy importante entender que si tú tienes personas cerca, específicamente con las personas que decides que entren a tu vida, las aceptas y las perdonas
todos los días estaba escuchando hace unos días cómo Jesús le dice a Pedro, ¿era? Sí, creo que era Pedro, ¿verdad? Que tenía que perdonar. ¿Era Pedro? Sí, era Pedro. Que le decía, es que tienes que perdonar 7 veces 7. Y la raíz de todo esto, él comentaba que en esa época había como que un dicho o algo así, que perdonaras creo que 3 veces, algo así. Y era como que el preguntarle a Jesús, Pedro, hay que perdonar 7 veces. Era como que yo, Pedro, perdono 7 veces. Me explico, era como que él se las estaba dando de muy santo. Y dijo Jesús, no, 70 veces 7. Y no porque sea un múltiplo, que tengo que, lo multiplico y 70 veces 7 son 7 por 7. Pues no, o sea, es porque tienes que perdonar indefinidamente. Pero aparte, la misma herida. ¡Vámonos! Imagínate, o sea, tienes una persona que te hiere porque siempre te hace la misma, siempre llega tarde. Por decir algo muy simple, siempre llega tarde. Entonces se arrepiente, no sé qué, y viene y lo perdonas. Y el día siguiente vuelve a llegar Otra tarde. vez. Perdónalo otra vez. Entonces, Pero ¿sabes qué? Tu corazón se está haciendo grande. Tu corazón al perdonar una vez y otra vez, tu corazón se está haciendo grande, se está purificando, se está hidratando ¿qué es lo del mismo, amor. que es lo mismo que decíamos sobre el músculo? Es un equivalente, ¿no? Así es, porque si tú perdonas una vez y luego ya dices, bueno, ya sé que fulanito va a llegar tarde, ya después ya hasta te ríes o le dices, ¿sabes qué, fulanito? Nos vemos, en lugar de decirle a las 6, pues nos vemos a las 8, porque ya sé que 2 horas tarde Exacto, o Sí. sea, no podemos ciclarnos en lo que yo quiero, como yo lo quiero, cuando yo lo quiero. Entonces, esa es una manera muy efectiva de perdonar las cosas simples, no las cosas profundas. Las cosas del día a día que tu amiga te dijo, te hizo, de verdad que practíquenlo. O sea, yo tuve una etapa hace no mucho yo soy una persona que nunca había tenido amigas tan cercanas hasta ahora. Son amigas que de verdad amo con todo mi corazón. Ellas saben quiénes son. Pero cuando tienes personas cercanas a tu vida, siempre, óiganmelo bien, siempre van a haber roces. ¿Y saben Siempre. por qué? Y cosas que perdonar. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Todos somos distintos. Venimos de casas distintas, de culturas, quizá una misma cultura porque somos mexicanos o quizá en otra cultura, pero todos somos almas, pensamientos, caminar distinto. Venimos de familias diferentes, de pensamientos distintos. Hay quien es súper puntual, hay quien es súper impuntual, hay quien es súper ordenado en todo, hay otro súper desordenado. Y tenemos que amarnos, y tenemos que Exacto. perdonarnos, y tenemos que aguantarnos, entre comillas, pero en amor. ¿Para qué siempre peleando y peleando y Exacto. peleando? Si tú no quieres que esa persona te esté lastimando, en vez de decirle sus verdades a la cara, pues simplemente, ¿sabes qué? No nos vamos a juntar más, mejor llamaditas, o un día paso por tu casa y te visito, pero no la tengas cerca. Si es algo que no puedes superar y no puedes soportar. Así es. Y siempre yo he pensado que las amistades las debes de tener bien, como que hay amistades para estas cosas, hay otras amistades para salir al campo, hay otras amistades para andar en un cafecito, hay otras amistades con las que puedo desahogar mi alma, o sea, somos todos tan distintos y qué bonito esa abanico de Diversidad. personas tan distintas que tú también eres distinta, no eres la doña perfecta, para nada. Entonces, bueno, pues con Nos hacemos las doñas perfectas, pero no somos. Eso creemos, pero nadie somos doñas perfectas. No, o sea, nos hacemos como que, porque siempre como que decimos, ay, este tiene estos palitos mal, y a lo mejor son cosas que tú sí tienes fuerte y la otra persona no, pero te aseguro que la otra persona ve estos otros palitos mal. Claro que tú los tienes débiles y ella los tiene fuertes. ¿Por qué no verlos fuertes y decir, bueno, con esta puedo desahogar mi alma, con esta persona yo sé que sí me la voy a pasar bien padre si me tomo un café porque tiene muy buena plática? O cada quien somos distintos, o sea, tomar lo bueno de cada quien y aprovecharlo. Ahora, ¿cómo perdono una herida profunda, mohosa ya e infectada?
exactamente lo opuesto de lo que estamos hablando. Estábamos hablando de heridas superficiales, del día a día. ¿Cómo perdono que mi mamá nunca estuvo ahí para mí en los momentos que yo lo necesité? Que siempre prefirió a mi papá. Leíamos hace unos días, estoy leyendo un libro y decía, te tuve que perdonar a mi mamá porque no me creyó que mi papá me violaba constantemente. ¿Cómo perdono ese tipo de heridas? Primero yo diría a Dios, ayúdame a perdonar. Punto número 1. Punto número 2, decidir crecer yo. Decidir hacer yo lo mejor que pueda para mí misma, para quitarme porque si yo no perdono, yo me voy a amargar. Si yo no perdono, es como si me estoy tomando un ácido y esta vasija que es mi cuerpo se va a destruir. Si yo no perdono, yo nunca voy a poder ver a los hombres porque voy a pensar que todos son iguales que el que me hizo daño. Si yo no perdono, yo voy a crecer en una mentira y en un engaño que no todos los hombres son iguales. O sea, me voy a estar haciendo... Y vas a vivir en una realidad alterna que no existe. No existe, que solamente en una mentira. Tú la estás creyendo de acuerdo a la herida que tienes. Así es. Entonces, si yo quiero crecer, quiero sanar esa herida, quiero, y a veces necesitas ayuda, necesitas ir a una persona que te ayude, una consejero o consejera que te ayude, porque a veces solo no puedes. Pero sí hay muchas maneras. Y la primera es decir, yo decido perdonar. Y el decidir perdonar no es decir, lo perdono y lo voy a matar y no, lo perdono y lo suelto. Y yo voy a tratar de sanar mi herida para poder crecer y caminar sano en esta vida. Sí, el primer paso definitivamente es decidir. El perdón es un sentimiento, no es ahorita ya siento perdonarlo. O sea, es una decisión. Es una decisión. Que tú tomas conscientemente. Así es. Y estás decidiendo vivir con las consecuencias de esa herida que esa persona te hizo. Así es. Que todavía estás viviendo. Sí, porque las consecuencias puede ser una mujer que fue violada y tiene un hijo de esa violación. Exacto. Entonces, decido perdonarte y vivir y pagar las consecuencias de tu pecado, de tus acciones. Y está cañón, o sea, es muy difícil. Sí, es difícil, por eso te digo que hay que pedirle ayuda a Dios. Y por ejemplo, específicamente hablando de los padres, las heridas son todavía más profundas. Porque... Nada más déjame terminar ese pedacito que empezaste, se me hace muy importante. Cuando tú decides perdonar a la persona que te violó y tú tienes un hijo, tienes que separar. O sea, el violador lo perdono y a mi hija la amo. No puedes decir, porque tú fuiste proceso de una violación, te voy a amargar la vida o te voy a destruir. No. A ella la vas a amar porque ella no tiene ninguna culpa. Y ahí, si tú creces sana con esa persona, con ese hijo o esa hija, entonces te estás dando cuenta que está siendo sanada tu alma. Tenemos que separar para poder vivir sanos. Y hablando específicamente, como te decía ahorita, del asunto con los padres, las heridas son mucho más profundas que si fuera cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque tus padres son los que se supone que te tienen que proteger, los que se supone que están ahí para ti, los que se supone que están arriba de ti, que te tienen que dar el ejemplo, los que se supone que debieron de formar ese nidito de amor. Exacto, de protección, es tu lugar seguro. Así es. Y cuando ellos no siguen esta línea creada por Dios, esta naturalidad que nosotros esperamos de ellos, se hace una herida mucho más profunda. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa con los padres cuando hieren a los hijos? Muchas veces y a mí me pasó, es por ignorancia. Porque los padres quieren hacer lo mejor con los hijos. La mayoría de los padres así es, o sea, la generalidad de los padres así es. Pero ¿cuál es la ignorancia? Que empieza a salir tus problemas de tu juventud
y empiezas a vaciarlas en tu casa, en tu familia, en tus hijos, esas frustraciones, y es cuando lastimas sin darte cuenta. Pero tienes mucha razón, o sea, no solamente los padres son los que lastiman a los hijos, sino los que están muy cercanos a nosotros también, porque es lo que más nos duele, las relaciones cercanas que te dañen. Claro, entonces es muy importante entender todo esto. Tenemos que tener, cuando nosotros queremos perdonar una herida muy profunda, es importante documentarnos. Así es. A mí me ayudó mucho porque en algún punto de mi vida yo sentía, ustedes saben, tengo un hermano que no oye, y tanto mi mamá como mi papá, en diferentes maneras y en diferentes niveles, me abandonaron en algún punto. ¿Por qué? Porque yo era la niña buena, la niña que se portaba bien, que entre muchas comillas no tenía una necesidad especial de una atención especial. Todos los hijos tenemos necesidad de una atención especial. Sí, Todos. porque son niños. Claro, sí. Entonces, como tú dices, tú por ignorancia Así es. no lo entendías así, más bien me veías y en lo físico tú decías, no me necesita que no puede hablar, que no se puede comunicar, que anda como loco porque a mi hermano le diagnosticaron hiperactividad, que no, claro que sí le diagnosticaron hiperactividad, que no tenía hiperactividad, pero para que vean lo intenso que era. ¿Por qué? Porque él tenía la necesidad de explorar el mundo y su única forma de explorar el mundo era moviéndose y actuando y descubriendo cosas. Y entonces los doctores dijeron, es hiperactividad. Ayer vi una película precisamente de esto, que una muchacha de la vida real le diagnosticaron esquizofrenia. No le funciona la mitad del cerebro por una inflamación de una enfermedad autoinmune. Y no era esquizofrenia. Nada que ver. O sea, era una enfermedad real que necesitaba tratamiento y ya iba a estar bien. Sí, estaba como loca así. Es que sé que esquizofrenia porque los resultados no me dan nada. Entonces, en mi mente de doctor es esquizofrenia. Sí, yo también ocupo a los doctores porque siguen siendo humanos. Claro, por supuesto. Sí. Pero yo, viendo todo este escenario, ahorita de grande lo entiendo un poco mejor. Pero yo no lo entendía cuando yo tenía 10 años, 12, 15 años. Sí. Me sentí abandonada, me sentí totalmente dejada a un lado, entonces tuvo un proceso de perdonar. ¿Y cómo pude perdonar? Entendiendo todo esto, entendiendo que mi hermano era una situación que no es normal, es una situación que mi mamá no sabía qué hacer, que mi papá no sabía cómo actuar. Y también es muy importante entender los backgrounds, cómo vivieron tus papás en su casa, cómo los trataron a ellos, porque también muchas veces lo que ellos hacen es lo que ellos toda la vida vivieron y piensan que eso es lo correcto. Así es. Entonces, mientras ellos no cambien, tú tienes que trabajar en tu dolor. Y yo hasta la fecha muchas veces tengo que trabajar en perdonar todos los días. O sea, el perdonar cualquier cosa, porque también al ser recurrente es un dolor que se hace rápido. O sea, que te vuelves falla, a recordar lo que te hicieron ayer y dices, es lo mismo otra vez. Te falla en el área que siempre te ha fallado. Entonces es muy rápido la herida que se hace porque es constante y dices, otra vez esta apenas persona estaba sanando y ya se volvió a abrir la herida. Exacto. Y así de rápido tienes que desecharla, porque si no, hace posito. Pero eso es querer salir adelante del bache en que estás. De querer salir adelante del hoyo en que estamos muchas veces. Exacto. ¿Por qué? Porque si no sales, porque nadie te va a ayudar, o sea, tenemos que tener esa decisión, yo voy a salir adelante. Porque si no sales adelante, te amargas, te frustras y no creces en ninguna área, ni en el trabajo, porque todos, ¿quién quiere estar con una persona amargada en el trabajo? Nadie. ¿Quién quiere estar con una persona que está siempre hablando mal de todos? Nadie. Y todo eso son consecuencias de no perdonar. Entonces, si tú decides madurar en este asunto y decir, voy a salir adelante y voy a decidir, como decías tú, decidir perdonar, cueste lo que cueste. Quiero que sepan que hasta la fecha, yo tengo muchas veces, no sé si es porque estoy más sensible,
porque estoy más susceptible, no sé por qué, pero hay veces que me afecta más unas cosas que otras. Sí. Y hay veces que hay una cosa que no me afectó ayer, pero hoy sí me afecta. Y muchas veces tengo que ir a mi cuarto a llorar, literalmente por 15 segundos, y decirle, Señor, ayúdame a perdonar otra vez. Ayúdame porque yo no puedo. Yo soy muy débil y no puedo. Él es el único que cambia el Y viene corazón. como mi sentir y mi petición es genuina, viene un fresquito y viene un que digo, ok, ya, déjame salir. Límpiate, Monet, hazte así y a lo que sigue. A amar y a perdonar y a amar y a perdonar, porque ese es quien soy yo, independientemente quién sea la otra persona. Así es. Porque eso es bien importante, eso que dices. O sea, tú como individuo tienes que decidir en dónde quieres estar. O quieres estar toda tu vida en el hoyo y nunca salir, o quieres salir adelante y caminar libremente. Escoge. Ahora, si las personas que te están dañando son personas que están constantemente poniendo, por ejemplo, inseguridades o mentiras en tu mente, es muy importante que tú alimentes esas mentiras con verdades. Porque si no las alimentas con verdades, se pueden hacer casita en tu vida. Y luego hacer un hotel y luego poner extensiones y la cadena completa. O sea, así es. La cadena de hoteles de amargura, diría yo. La cadena de hoteles de resentimiento, de ira, de coraje. Y de la mentira. Y de mentira y de engaño. Crees. Así es. O sea, si a ti te están diciendo no sirves para nada constantemente, si puedes, aléjate de esa persona, para empezar. Sí. Pero, por ejemplo, si son tus papás y a fuerza tienes... Yo pongo mucho de ejemplo a los papás, porque con los papás a veces no puedes salirte, pues ¿qué haces? Ni modo que, adiós mamá, por siempre, nunca te voy a ver. No puedes. ¿Por qué? Porque los papás están hechos para que los honremos independientemente de quién sean ellos. Entonces, cuando no puedes hacer eso, ¿qué tienes que hacer? Y restablecer las relaciones es bien importante. Tratar de volver a tener una buena relación hablando de frente con tu mamá o con tu papá. Me está hiriendo esto, me está lastimando el otro. No, pero yo estoy hablando en el caso que no hay del otro lado muy bien. Ni un arrepentimiento, ni una apertura de entender que me estás dañando. Cuando pasa eso, es muy difícil para ti porque estás ahí, no te puedes. O sea, una amiga la dices, bueno, ya no te veo. O un conocido, o cuando estás también en el trabajo es un problema muy grande porque lo estás ahí todos los días. O que es sí, tu pero jefe. Tienes que resolverlo en tu corazón, ¿acuerdas? Sí, entonces es lo que yo decía. O sea, ¿qué tienes que hacer? Tienes que alimentar verdades a tu vida. Así y que es. Ver quién eres. Y la identidad es muy importante para tener esta capacidad de perdonar constantemente. Sí. Entonces estaba yo diciendo que es muy importante que alimentes con verdades estas mentiras. Porque si no, tú no estás fija en cuál es la realidad no es lo que él dice. Así es. Y tu valor no está en lo que esa persona dice. Exacto. Sí. Tu valor está en todo lo que estamos hablando. Sí, hay personas que están heridas, que están dañadas, que están lastimadas y andan hiriendo a otros. Entonces, si tú ves que hay personas que vienen y te hieren con su boca, con sus acciones, con su vida, te la están lastimando, tú tienes que poner una barrera y decir, bueno, eso es él o eso es ella, pero esa no soy yo. O sea, no dejes que te lleguen dardos que no son para ti. Son cosas que no vienen a ti y tienes que discernir eso, porque no puedes, imagínate, hay mucha gente que no ha decidido salir del hoyo y van caminando por la vida hiriendo a otros. No te involucres ahí. Sí, porque tienes que entender que las personas no van a alcanzar la madurez que tú esperas, ni van a hacer la acción o pedirte perdón como tú esperas. Así es. Entonces, la única forma de salir de estas heridas tan profundas, que ya hasta a veces tienen gusanos, o sea, ya están de tanto tiempo y Porque no has trabajado en ellas. Claro, pero muchas veces no es porque no queramos, sino porque no sabíamos que teníamos que trabajar en ellas. Es, porque hay que trabajar en ellas. Como les decía, o sea, al tú empezar a alimentarte con verdad, a educarte, a entender, les voy a decir algo, no podemos perdonar genuinamente al 100% y fácilmente, entre muchas comillas, si no nos acercamos a Dios. Así es.
Dios es la única persona que nos puede guiar porque nosotros no podemos tener control de lo que sentimos muchas veces, sobre todo cuando son cosas tan profundas. Es algo que no podemos controlar. Dios cambia el corazón, sobrenaturalmente. Y empieza a darte un nuevo entendimiento. Así y una es. nueva, te abre el panorama. Pero tú tienes para empezar que dar el paso de creer. Y de querer. Que se puede lograr. Decidir, yo decido cambiar, yo decido salir del hoyo, yo decido perdonar. Y esa es la primera parte, ¿verdad? Y decido perdonar, y el decidir perdonar viene con acciones. Así es. ¿Cuáles son las acciones? Si has estado sin moverte o en depresión, encerrado en tu cuarto toda la vida por un dolor que tus padres te hicieron de pequeño, por una violación, por un abandono, por marcas muy profundas, ¿cuál es el primer paso que tienes que hacer? Salir. Yo me acuerdo cuando yo estuve en depresión que no fue por una herida profunda, aunque sí, porque todo empezó, que lo contaré, ya les he dicho, siempre les digo, pero lo contaré en algún otro podcast, porque todos me empezaron a decir, porque engordé mucho en poco tiempo. Entonces todos me empezaron a decir, uy, ¿hace cuántos kilos? Uy, Y fue una herida que aparte de parte de mi familia, es muy común que se traumen por el peso. Entonces yo venía con esta herencia de que te traumas por el peso y aparte viene y me dice todo el mundo esto. Y yo me veía al espejo y era una realidad. Entonces me deprimí a lo sumo. ¿Y cómo salí de ahí? Decidiendo, o sea, decidí decir, ¿sabes qué? Voy a salir de aquí, o sea, voy a salir de mi recámara una vez a la semana. Entonces después les contaré, pero sí, cuando decides perdonar, tienes que accionar. Y una acción también muy importante al perdonar es cuando veas a la persona, saludarla bien. Y ahí te das cuenta cómo está tu corazón. Porque si le huyes o te volteas, y es difícil ver a la persona que decidiste perdonar en tu corazón, independientemente si te perdonó o no. Tú, de aquí para allá, como ya te perdoné, te saludo bien. Buenos días, ¿cómo estás? Difícil, dificilísimo. Pero esos son los pasos de acción que tienes que tomar hasta que llegue un momento en que ya no pasó nada, ya en tu corazón no sientes nada, no pasa nada, lo saludas y no pasa nada. Sí, o sea, yo he contado muchas veces que yo tengo que contar. Cuando es algo que me da miedo, cuando es algo que me duele, cuando es algo que tengo que contar. 1, 2, 3. Y voy así en contra de mi voluntad. Sí. Y doy los pasos y ahí estoy yo, hola, bye. O sea, es muy difícil. Sí. Porque... Y si no puedes a la primera, bueno, pues inténtalo a la segunda y a la tercera, porque el perdonar es decidir y tomar pasos de acción, pero no quedarte ahí. Porque es una herida que se va a ir sanando poco a poquito, y tú vas a ir trabajando con ella poco a poquito hasta que llegue un momento que ya ni te acuerdas. Sí, porque es decidir perdonar y vivir con las consecuencias que te pasaron por esa herida o que sigues viviendo por esa herida. Así es. Y es fuerte, pero cuando lo llegas a hacer, de verdad que traes una nueva tú a este mundo. Una nueva persona te vuelves, ¿verdad? Te cambia la vida, te cambia la perspectiva. Sí. Y subiste un escalón más. Eres mejor mamá, eres mejor hermana, eres mejor hija, eres mejor amiga. Uh-huh. Y eres mejor hija de Dios. Y todo eso es una consecuencia de llevar tu vida a un nivel que los demás no entienden. Porque nadie decide tomar este paso y perdonar. Y los que lo hacen es una cantidad muy pequeña de gente. Entonces, pero te llevas el gozo, te llevas la paz, te llevas la tranquilidad, te llevas el decir que estoy creciendo y estoy subiendo de escalón, porque así es. Te quitaste de la amargura, te quitaste de la depresión, te quitaste de la ira, te quitaste los corajes y te quitaste la esclavitud que traías. Exacto, y te quitas esta mochila con piedras que traías cargando voluntariamente. Así es. La dejas voluntariamente y empiezas a crecer laboralmente, empiezas a crecer en todos los sentidos porque ahora estás tan ligera que empiezas a caminar para cumplir el propósito
por el cual tú fuiste creada. Y puedes descansar en eso y puedes correr cuando antes no podías, pero apenas si gateabas. Y bueno, pues este tema podríamos yo creo que seguir por días, pero por lo pronto aquí lo vamos a dejar. Esperamos que lo que hemos aprendido les pueda ayudar un poquito a seguir caminando, porque eso es importante seguir caminando y no detenernos, porque si no, no vivimos la vida al potencial máximo que podríamos vivirla. Y quiero decirles que esto lo hemos vivido muchas veces, de muchas maneras. Sí, entonces... Perdonando y pidiendo perdón. Exacto. Entonces, nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Que tengan muy bonita semana. Gracias. Muchas gracias.